Señores, bienvenidos. Hoy día vamos a desarrollar una pequeña introducción en torno a los temas que vamos a ir debatiendo. Vamos a desarrollar un pincelaje a lo que es la teoría del Estado. Algo que tenemos que tener en cuenta y es importante considerar es en torno a que cuando hablamos de teoría del Estado necesariamente tenemos que hablar de política y tenemos que hablar también de la ciencia política, entendiendo que la política deviene de dos elementos o dos términos básicos, ¿no? La polis y la ética, el ejercicio del poder, ¿no? En pocas palabras. Y entendiendo también la polis como la ciudad y entendiendo también que la política se convierte en una actividad del ejercicio de poder sobre una determinada jurisdicción. Pero hay que entender que la política debe diferenciarse en el término de uso. Entendiendo de que es muy distinto hablar de la política y es muy distinto también hablar de quién hace política. Y esto es básico para entender el hecho de algunas expresiones que de repente confunden la actividad con la ciencia, ¿no? Es común entender o escuchar en algunos lugares que dicen que la política es sucia, o la política es mala, o la política es corrupción, ¿no? Cuando obviamente debe entenderse de que quien ejerce la política o quien se sirve de la política tiene de repente esas conductas o esos defectos de comportamiento, ¿no? Pero la ciencia política está muy lejos de ello. ¿Y por qué? ¿A qué va esta reflexión inicial en torno a la ciencia política? Si vamos a analizar la relación Estado-Pueblo, esa relación de poder entre el poder originario y el poder constituido, vamos a entender también cómo ha nacido esta relación. Y cuando analizamos esta relación, necesariamente tenemos que aterrizar en el punto de partida. ¿Y cuál va a ser ese punto de partida? El hombre. Entendiendo al hombre como un ser social cuya conformación, cuya necesidad o cuyo elemento de vida va a conllevar a que este hombre necesariamente forme sociedades. Pero esta necesidad de conformar sociedades va a tener tal grado de evolución que va a tener que tener sociedades organizadas, dada la magnitud, dada la necesidad de dirigir este número ya mayoritariamente creciente de miembros de una sociedad. Lo interesante al momento de estudiar la evolución de las sociedades, al momento de analizar cómo las sociedades han ido increciendo de menor a mayor, como dicen la doctrina italiana, es en torno a que cómo cada vez el hombre se ha ido ordenando en el comportamiento de convivencia social. Y esto lo podemos ver al momento de analizar los tipos de ordenamiento social, ya sea en el vínculo que pueda unir a una sociedad, en la base normativa que pueda servir para regular esta convivencia social, o también en base a la capacidad coercionadora o de dirección que pueda generarse en la sociedad. Vamos a ver de que la evolución final de estos grupos sociales no solamente iba a ser en buscar fines personales, sino ya hablábamos de un bien común o un fin común. Y obviamente esta evolución de sociedad, donde inicialmente podía ser el hombre más fuerte quien dirija la sociedad, ha evolucionado hasta llegar a la necesidad de establecer siempre un liderazgo. Algo que sí resaltamos de esta evolución social es de que siempre ha habido la necesidad de establecer un líder. Y cuando hablamos de la necesidad de establecer un líder, vamos a hablar de un liderazgo de dirección, que es un elemento que desde las hordas más primitivas se ha cultivado hasta la existencia del Estado, cuando hablamos nosotros de la existencia de un conductor del Estado, que es el presidente de la República. Vamos a analizar en esta pequeña introducción al Estado algunos elementos de la organización política y vamos a traer en primera cuenta a la población como aquella totalidad de hombres y grupos sociales que habitan dentro de una sociedad, entendiendo de que no necesariamente todo el grupo humano dentro de una sociedad es la población de un Estado. Ustedes podrán recordar, por ejemplo, que dentro del Estado peruano puede existir población o pueden existir ciudadanos que no necesariamente tienen la nacionalidad peruana, ¿no? Pueden ser extranjeros que están de paso, pueden ser extranjeros que por determinado periodo, por trabajo, pueden encontrarse dentro del Estado, pero no necesariamente conforman parte de la población peruana. Puede darse el caso también de otros ciudadanos que han adquirido la nacionalidad a través de la nacionalización, pero que también no necesariamente tienen un vínculo directo con el Estado peruano. Nosotros vamos a ir analizando aquellos elementos diferenciadores de la población para poder identificar los términos población y pueblo dentro de un Estado.
Como habíamos conversado en la introducción que se hizo dentro del mapeo silábico que se grabó en el anterior video, vamos a ver también la importancia del territorio como elemento constitutivo y delimitador de la jurisdicción del Estado. Esto es importante porque vamos a ver justamente acá cómo el propio Estado, si bien es cierto, ha centralizado el poder, ha tenido la necesidad de descentralizar ese poder, de desconcentrar ese poder, empezando a distribuir el poder en entre las diferentes autoridades y organismos estatales, estableciendo jurisdicción para cada uno de ellos, para que puedan cumplir con las funciones otorgadas. Obviamente esto dentro del territorio peruano. Otro elemento importante es en torno al bien común, el que vamos a analizar dentro de lo que es determinando qué es el bien común, como un elemento constitutivo de la satisfacción general que el Estado tiene que dar a todos los ciudadanos. Cuando vemos, por ejemplo, o entendemos el bien común, tenemos que diferenciarlo específicamente del interés personal. El Estado no tiene la tarea de satisfacer intereses personales, pero sí tiene el fin supremo de establecer el bien común general. Y cuando hablamos de un bien común general, establecemos políticas generales que pueden establecer la protección y el desarrollo del ciudadano. Pero no debemos dejar en cuenta, o no debemos dejar de tener en cuenta, que el principio del bien común como elemento fundamental del Estado ya ha pasado a tener una evolución cuando hablamos ya de la procura existencial, entendiendo la procura existencial como un elemento también de importancia, de importante cumplimiento del Estado frente a su población, cuando el Estado no solamente se encarga de buscar el bien común para los ciudadanos, sino también de establecer aquellos elementos que puedan servir como elementos de desarrollo de la población, vale decir, la tecnología, por ejemplo, el manejo económico del Estado, que no solamente cubra servicios de educación, salud, trabajo frente al ciudadano, sino también de brindarles aquellos elementos distintos para que el ciudadano pueda desarrollarse y para que el Estado o la nación pueda evolucionar y pueda alcanzar un mayor progreso. El poder político dentro de esta organización política del Estado es importante. Y es importante en el hecho de cómo el Estado va a manejar el poder delegado por el pueblo en la administración de ese poder o de ese famoso ius imperium frente al Estado. Otro elemento importante es la forma de gobierno. Nosotros somos un sistema semipresidencial, si podemos tomar la clasificación realizada por Pedro Planas. Tenemos rasgos de un sistema presidencial como el caso del sistema americano, tenemos rasgos de un sistema parlamentario del Parlamento francés o del Parlamento inglés, tomando como modelos dichos parlamentos, y un elemento importante que es el equilibrio y la planificación de poderes, lo cual va a conllevar a que todos estos elementos que hemos visto como población, territorio, bien común, poder político, gobierno, se materialice en un régimen organizado que nosotros vamos a conocer como Constitución. Por otra parte, y haciendo un poco de recuento a lo que es la evolución de la sociedad, vamos a ver, por ejemplo, este cuadro que es interesante en torno a lo que es cómo el hombre ha ido evolucionando, ya sea no solamente en grupos, sino también en los tipos de órdenes sociales, para llegar a una nación. Inicialmente veremos, por ejemplo, las hordas como un grupo pequeño, reducido de ciudadanos, con un vínculo de promiscuidad que los unía, con un sentimiento estrictamente sexual de unión, pero sin ningún vínculo especial o determinante socialmente que les sirva como un elemento de solidez dentro de un grupo constitutivo de sociedad, donde la ley era ejercida por el más fuerte y no necesariamente sobre una base de derecho como la conocemos. Una segunda evolución va a ser los clanes, donde ya hablamos de un grupo un poco más organizado, donde existe la figura del tótem, por ejemplo, como un elemento o una guía o un elemento de unión a este grupo de personas, donde ya este vínculo de personas va a ser no solamente por un elemento de organización, sino también por un elemento familiar, por el enraizamiento existente entre este grupo de personas, y donde obviamente quien va a ser el dirigente o quien va a encargarse o va a tener la tarea de dirigir va a ser un sacerdote. Luego vemos, por ejemplo, en esta evolución las tribus, donde ya vemos un elemento sanguíneo de unificación dentro de este grupo humano, donde ya vemos que existe un orden social como es la costumbre, la tradición y la costumbre para regular las conductas de convivencia entre estas personas, y donde el ejercicio del poder lo va a realizar un jefe de tribu, ¿no? Posterior a ello
vamos a ver los consejos de tribus, grupos mucho más grandes, mucho más ordenados, donde ya tenemos un elemento territorial como elemento común, donde vemos, por ejemplo, la costumbre más arraigada y sobre todo costumbres más organizadas, que va a servir como elemento de normatividad para la organización y distribución de estos grupos sociales, donde vamos a ver que el ejercicio del poder es realizado por un consejo de ancianos. Obviamente que esto es una clasificación de menor a menor, pero tomando rasgos importantes, y eso nos lleva a entender cómo ha ido evolucionando la sociedad hasta llegar a un elemento nación como lo conocemos. Nosotros, como parte de una nación, vamos a encontrar que va a existir esos vínculos de tierra, sangre, costumbre, educación, tradiciones que van a aferrar la unión de la población en sí, donde vemos que nuestra base normativa se centra en la Constitución como elemento constitutivo y elemento fundamental del marco normativo jurídico del Estado, y donde vemos obviamente que el ejercicio de poder democrático, por cierto, es ejercido por una sola persona, que es el presidente de la República. Como vemos en el cuadro, dentro del orden de evolución, vamos a ver este fenómeno interesante de cómo el hombre ha evolucionado no solamente dentro de sus capacidades psicológicas, organizativas, cognitivas, sino también dentro de la capacidad política y de administración para llegar desde una horda hasta una nación. Obviamente un proceso que va a devenir miles de años. Otro elemento importante, y esto sí es necesario para poder entender la famosa teoría del Estado, es entender el contrato social de Rousseau. Y nosotros vamos a ver en esta relación Estado-pueblo, como lo vemos en pantalla, que el pueblo va a ser quien va a ceder parte de su poder al Estado. El contrato social de Rousseau señala que el pueblo delega parte de poder al Estado para que el Estado, en ejercicio de las facultades cedidas por el pueblo, pueda gobernar. En esta relación vamos a ver que se desprenden dos principios básicos. Por un lado se va a presentar el principio del jus imperio, o la capacidad coercitiva que tiene el Estado para poder coordinar, dirigir la convivencia de la población, para establecer ese mandato de coercitividad frente al orden que impone el Estado frente a la sociedad. Y por otra parte vamos a ver un segundo principio de esta relación, el principio de subordinación, pero no entendiendo el principio de subordinación como aquel elemento que conlleva a que se doblegue la voluntad de la población frente al Estado, sino entendiendo el principio de subordinación en el hecho de que la sociedad tiene que entender el jus imperio del Estado, aceptando este jus imperio, siempre y cuando cuente con legitimidad y legalidad, como parte constitutiva de esta relación Estado-pueblo. Al momento de que el pueblo cede facultades al Estado, está convirtiéndose en copartícipe de esta relación y obviamente también copartícipe en las obligaciones y en las responsabilidades que genera esta obligación. Por otra parte, producto de esta relación Estado-pueblo, va a ser necesariamente la búsqueda del bien común. Si el pueblo cede parte de su libertad al Estado para que el Estado pueda ejercer ese jus imperio, el producto de este acuerdo, de este matrimonio entre ambas partes, va a ser la búsqueda del bien común, entendiendo obviamente, como señalábamos anteriormente, la satisfacción de las necesidades de la sociedad, como también la satisfacción o la búsqueda de esa procura existencial para el propio desarrollo de la sociedad. Obviamente que este ejercicio de poder por parte del Estado frente al pueblo no puede dejar de lado aquellos elementos básicos y constitutivos de la persona humana, como son la libertad, la vida y la igualdad, que son aquellos límites principales que debe respetar el Estado dentro del ejercicio del jus imperio, como también elementos de protección que debe tener la ciudadanía frente al ejercicio de sus libertades en caso de establecer un vínculo directo con el Estado. Un punto también importante que vamos a analizar es en torno a la trilogía de poder. Hace un momento hablábamos del ejercicio de poder del Estado frente a la ciudadanía, y esta relación la vamos a materializar en tres principios: orden, poder y libertad. La relación Estado-pueblo se basa en estos tres principios: orden, poder y libertad. Podemos señalar, por ejemplo, o podemos plantear una pregunta, en el caso de que el Estado, en búsqueda del orden, puede reducir o puede restringir la libertad de la sociedad. ¿Qué dicen ustedes? ¿El Estado, en búsqueda del orden, puede restringir la libertad de la ciudadanía?
podemos complementar a ello, puede restringir la libertad de la ciudadanía utilizando la fuerza. Y vamos a ver algunos casos, por ejemplo, en los cuales la ciudadanía haga un mal ejercicio de las libertades o haga un abuso de las libertades que conlleve a romper esta relación Estado-pueblo, lo cual obligue al propio Estado a utilizar el jus imperio, la capacidad coercitiva, y obviamente a través de la fuerza, para poder buscar restringir esas libertades, buscando preeminentemente la existencia del orden social. Por otra parte, vamos a ver también que el orden que impone el Estado tiene que darse a través del ejercicio del poder, el mismo que tiene que tener como base la obediencia de la ciudadanía. Esto en esencia bajo los principios de legalidad y representatividad que debe tener el poder. Y tenemos que tener presentes siempre esas dos condiciones cuando el Estado ejerza el jus imperio frente a la ciudadanía. Y en esta relación de poder y libertad siempre debe existir un consenso. Por ello es de que la relación, esa trilogía entre orden, poder y libertad, va a encontrar siempre el bien común como un elemento de esta relación. Y obviamente este bien común se va a materializar en la existencia de un texto constitucional. Nosotros debemos recordar que frente a la existencia del desconocimiento del poder o del desconocimiento de la Constitución o frente al abuso de poder, el pueblo tiene el derecho de insurgir. Acuérdense ustedes, señores, que la Constitución en el artículo 46 establece el derecho de insurgencia, ¿no? El desconocimiento a un poder cuando éste abusa de su propia naturaleza o desconoce el marco constitucional existente. Entonces, esta relación Estado-poder es una relación que, si bien es cierto, se ha perfeccionado con el tiempo, se ha establecido las garantías necesarias como la Constitución, también va a conllevar a que nosotros analicemos cuáles son aquellos cambios, aquellas necesidades que ha conllevado a la evolución no solamente de esta relación Estado-pueblo, sino también a la necesaria existencia de garantías frente a esta relación. En ese sentido, señores, vamos a ir desarrollando en las siguientes clases elementos constitutivos del Estado y obviamente aterrizando siempre en el texto constitucional. Les agradezco por su atención en esta clase, si bien es cierto, corta en duración, pero que vamos a ir reforzándola cada uno de ustedes conjuntamente en el debate académico, en el aula virtual, para fortalecer el compartir de este curso de Teoría del Estado. Les agradezco por su atención y espero verlos participativos en cada una de las siguientes clases para poder dinamizar nuestro debate de Teoría del Estado. Muchas gracias por su atención.